crecer, nada que me pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. ¿Qué es ser cobarde? Mire, algunos por allí dicen que el cobarde es como que una persona tímida, como una persona que no asume la responsabilidad. Pero yo estaba mirando y revisando un poquito esto y, ¿sabe? Encontré algunas cosas que me llaman la atención. ¿Sabe? Siempre leemos la Biblia y a veces por allí hay cosas que no nos damos cuenta, van pasando, ¿no? Pero mire, la palabra de Dios es integral. Desde el comienzo hasta el final, Dios habla.
y Dios habla de una manera integral. Quiere decir que todo lo que Dios habló, lo que quedó registrado en este libro que nosotros tenemos como la Biblia, en este libro donde sabemos que esto es inspiración de Dios, que esa palabra fue dada a diferentes escritores y que nos llegó hasta nosotros, es una palabra integral. Y esta palabra integral quiere decir que Dios nos habla y Dios quiere corregir aquellas cosas que nosotros que hacemos mal. Y a veces tenemos actitudes que no nos damos cuenta y que esas actitudes nos pueden llevar a una vida apartada de Dios, incluso sin tener el deseo de traer una gratitud a Dios. Por eso es que es importante que revisemos nuestra vida conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Desde el principio hasta el fin, Dios habla. Y a veces decimos, bueno, pero Dios hablaba de una forma en el Antiguo Testamento, ahora lo habla de otra forma. Bueno, justamente por eso, porque a partir de que Jesús vino, ofreció su vida en sacrificio, cambiaron muchas cosas. O sea, tenemos más acceso al trono de la gracia. Tenemos ese acceso que antes no lo teníamos, bajo la ley. Pero Dios es el mismo, Dios no cambia. Por eso es que tenemos que entender cómo nos habla Dios a través de la palabra. Entonces, cuando está diciendo aquí los cobardes, está hablando de personas que no están haciendo lo que tienen que hacer. Y mire, vamos a ver lo que dice en 1 Pedro, capítulo 4. El verso 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Él está hablando en un contexto de que nosotros somos los administradores de lo que Dios nos dio. Somos los administradores de la gracia de Dios. Y de alguna manera, lo que hemos recibido, tenemos que administrarlo, tenemos que saber administrarlo correctamente. Y entonces, cuando estamos administrando las cosas de Dios, tenemos que examinar nuestras actitudes. Porque dice, el juicio de Dios va a comenzar primero por su casa, porque va a limpiar. Y esto es muy importante. Mire, vamos a mirar un caso en San Juan capítulo 9. Aquí hay una situación donde el Señor sana a un muchacho que era ciego de nacimiento. Capítulo 9 desde el principio, habría que leerlo, usted léalo en su casa, a ver por qué pasa todo esto. Y resulta que después los fariseos empezaron a indagar a este ciego, quién lo sanó, cómo es que se sanó, cómo hizo el que te sanó. Y entonces, lo primero que hicieron estos fariseos, lo agarran a los padres y le preguntan qué pasó con tu hijo que dicen que era ciego. Entonces los padres tenían un problema. Fíjese, el verso 22 dice, verso 20, perdón. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Interesante, ¿no?
Si ellos simplemente confesaban que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar del grupo, del cuerpo, del lugar donde ellos se congregaban. Entonces no sabían cómo hacer. Había una actitud de cobardía ahí. No sé si me explico. Entonces, después lo agarran al muchacho este que era ciego. Y este que era ciego les empieza a decir, mira, yo antes era ciego y ahora veo. Sí, pero el que te sanó, hay un problema con el que te sanó. Si hay un problema, no sé. Al final él les dice algunas cosas que a ellos no les gusta. Y les dice, ese mismo capítulo 9, verso 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. No le importó a él que lo expulsaron, porque él tenía la bendición de haber recibido la vista. Pero se dan cuenta que a veces tenemos actitudes que no sabemos cómo actuar. Y mire, no era solamente de los padres de este ciego. Solo conocemos la historia de Pedro, ¿no? Pedro estuvo con el Señor mucho tiempo. Era una persona, parecía tan valiente. Sin embargo, capítulo 26 de San Mateo. Voy a leer de corrido para que entendamos lo que pasaba aquí, aunque yo sé que la mayoría lo conoce. Mateo capítulo 26, verso 69 en adelante, dice, Pedro estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Se dio cuenta que había hecho mal. ¿Sabe? Esto lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un caso bastante importante que está en 1 Samuel, el capítulo 15. Y entonces allí vemos una situación que Saúl tenía que esperar para que cuando se presente la ofrenda, tenía que estar el sacerdote, no hacerlo a la manera de él. Tenía que hacerlo a la manera de Dios, no a la manera de él. Y entonces, capítulo 15, voy a leer desde el verso 22, dice, y Samuel le dijo, el profeta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo. Subraye eso. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. A veces somos cobardes porque estamos mirando lo que está diciendo otro, cómo tenemos que hacer. Y no estamos mirando lo que Dios dice. Y eso es un pecado. Y aquí Saúl reconoce este pecado. Y por causa de este pecado fue desechado. Fue desechado como rey. Esto es terrible. Ahora,
Sabemos que Saúl nunca se arrepintió realmente porque él siguió con lo suyo. Sin embargo, el caso de Pedro, cuando él negó al Señor, él se arrepintió, pero no sabía cómo hacer para solucionar el problema. Y nosotros vemos después San Juan, al final de San Juan, que el Señor lo llama a Pedro después que habían pescado. Capítulo 21 de San Juan. Y desde el verso 15 en adelante él le pregunta a Simón, ¿me amas? Y 3 veces le preguntó, ¿me amas? 3 veces le había negado Pedro al Señor. Y el Señor vuelve a reivindicarlo a Pedro. Eso es gracia. Eso es la gracia de Dios. Eso es la misericordia de Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros realmente nos arrepentimos. No sabemos todo el proceso del arrepentimiento de Pedro, pero dice que lloró amargamente lo que había hecho. Ahí el Señor lo comisiona. Pedro cambia de actitud. Pedro es el que después, cuando comienza, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, él es el que primero enfrenta a toda la gente y le dice, ustedes se tienen que arrepentir. Tienen que arrepentirse, porque el Señor para eso vino. Y mire, y hay una situación que se da después, capítulo 5, en los Hechos. Dice que, había situaciones donde ellos eran perseguidos. Verso 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Luego después, cuando se dieron cuenta de que ellos no estaban, los sacerdotes fueron a buscarlo de nuevo. Y dice el verso 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo cambió la actitud de Pedro? Después de un proceso, primero reconocer que estaba mal, primero reconocer que fue cobarde, que no cumplió con lo que el Señor estaba esperando de él, y aceptar el perdón de Dios, aceptar esa gracia de Dios, aceptar que lo que tenemos le debemos a Dios. Y sabe, pienso en Josué. Josué habrá tenido debilidades como cualquiera de nosotros. Por eso es que cuando Dios lo manda a conquistar la tierra, le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. 3 veces le dijo, esfuérzate y sé valiente. Porque tenés que conquistar esta tierra. Seguramente que habrá tenido sus debilidades, pero el Señor estaba con él. El Señor lo enviaba, pero también lo alentaba. A veces nosotros creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra fuerza. Eso es lo que pasó con Pedro, pero después se dio cuenta que con su propia fuerza no podía hacer nada. Qué importante es entonces entender a Dios, entender nuestras debilidades, para no ser cobarde. Porque mire, está clarita la palabra allí en Apocalipsis. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando nos examinamos, nos miramos interiormente, cuando llega alguna actitud, ¿cómo vamos a responder? Qué importante es entonces pedirle la fuerza al Señor. Mire,
El apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda epístola, le dice, el verso 7, capítulo 1, verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto viene por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo toma dominio y control en nuestra vida, tenemos ese poder, esa fuerza, ese ánimo. Así como el otro día estaba hablando sobre David, todo el pueblo estaba amedrentado por el desafío que le había hecho el gigante. Sin embargo, David, bajo la unción del Espíritu de Dios, dijo, ¿quién es este incircunciso para venir a desafiar a todo un pueblo? Pero lo enfrentó él solo. Él solo fue a enfrentarlo. La valentía viene de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. ¿Sabe por qué de amor? Porque el amor es lo que uno hace hacia afuera, lo que uno hace por los demás. Y el dominio propio también tiene que ver con no hablar lo que no tengo que hablar, no decir lo que no tengo que decir, sino cuando el Espíritu Santo me va guiando, voy haciendo las cosas correctamente. ¿Sabe? Todavía estamos a tiempo. Mire, Apocalipsis capítulo 22. Dice el verso 12, y aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cómo se lavan las ropas? Con el agua. La palabra de Dios es el agua que nos lava, que nos purifica. El agua libera, sana, pero tenemos que someternos a lo que nos dice la palabra. ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo todavía para rever nuestras actitudes de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay cosas que tenemos que hacerlas, vamos a hacerlas. Vamos a someternos a lo que la palabra del Señor nos enseña, pero también vamos a someternos al poder del Espíritu Santo para que cambie aquellas cosas que están mal. Naturalmente somos cobardes, naturalmente, pero cuando venimos al Señor, Él es el que hace ese proceso, Él es el que nos empodera. El Señor les dijo a los discípulos, miren, quédense en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto y recién ahí van a salir y me van a ser testigos. Porque con esa fuerza que ustedes tienen ahora no van a poder. Qué importante. Qué importante entonces es someternos a la palabra. Que nuestras ropas, nuestra vestimenta sea lavada por la palabra, pero también recibir de parte de Dios aquello que Dios tiene para darnos. Entonces no es solamente traer una actitud delante del Señor, una ofrenda de actitud, sino también revisar nuestro interior. Como decía Eduardo, tenemos que mirar a ver cómo está nuestra relación con los demás. Tenemos que revisar cada aspecto de nuestra vida. Eso es la santificación. Y sabe, en este tiempo Dios nos está hablando. Dios nos está santificando por su palabra si nos sometemos a ella. Todavía estamos a tiempo. Hoy es el día para cambiar aquello que está mal. Así que te invito a ponerte de pie. Y cada uno de nosotros sabe cómo vive delante de Dios. Cada uno conoce su relación con Dios. Cada uno sabe en qué le ha fallado al Señor o en qué todavía le está faltando al Señor. Es bueno hoy, aprovechando lo que la palabra de Dios nos enseña, rever nuestra actitud. Y que la palabra comience a liberar, sanar, limpiar, para que el nombre del Señor sea glorificado. Oramos, Padre.
En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, por todas las cosas que tú hasta aquí nos has dado, por la bendición de tu palabra. Señor, porque tu palabra es como un río que fluye, como un río que limpia, que lava, que sana, que liberta. Señor, gracias. Gracias por la acción de tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque por esa palabra, Señor, podemos entender lo que tú quieres hacer en nosotros. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de aquellas actitudes que nos perjudican, que no nos dejan avanzar. Pero tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el que nos habla. Señor, libéranos, empodéranos, Señor, con tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo y para tu gloria, Padre. Amén. Amén y amén.